Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy contamos con el doctor Pablo Langholz, que nos hablará de notificaciones y presentaciones electrónicas ante el Poder Judicial de la Nación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en la actividad del día de hoy vamos a tratar de ver algunas cuestiones prácticas vinculadas con las notificaciones y las presentaciones electrónicas. Notificaciones y presentaciones electrónicas son dos temas que venimos trabajando los abogados desde hace bastante tiempo, principalmente a partir del año 2016, cuando entró en vigencia la Acordada 3 del 2015. Muchos de los que están acá recordarán que por medio de esta acordada la Corte de alguna manera finalizó la implementación gradual del uso de las notificaciones electrónicas y a partir de ese momento todas las notificaciones electrónicas, o mejor dicho, todas las causas empezaron a utilizar las notificaciones electrónicas. En un primer momento esto se usaba solo para determinados expedientes que tramitaban en la Corte, luego se incorporaron expedientes que eran elevados a Cámara, después se determinó que los expedientes que se iniciaron a partir de determinada fecha usaban cédula electrónica y bueno, como recién decía, entrada en vigencia la Acordada 3 del 2015, esto fue en mayo del 2016, todos los expedientes existentes hasta ese momento y los nuevos que se fueron iniciando reemplazaron casi totalmente la cédula papel por la cédula electrónica. La cuestión de las presentaciones o los escritos electrónicos es un poco más nueva. Si bien la misma Acordada 3 del 2015 exigía incorporar una copia digitalizada de cada presentación que hacíamos en soporte papel, era solo una tarea adicional. De hecho, muchos juzgados, si faltaba esa copia digital, no intimaban a la parte para que la incorporara. Pero con el correr del tiempo y principalmente con la pandemia, en marzo del año pasado, la Corte determinó que las presentaciones se debían hacer exclusivamente en formato electrónico, lo cual era lógico porque allá por el mes de marzo regía el aislamiento social preventivo y obligatorio, y entonces, si queríamos tener la posibilidad de continuar con los trámites judiciales, había que de alguna manera eliminar las presentaciones en papel. Hoy por hoy, independientemente de que podemos trasladarnos por la ciudad y que inclusive a partir del 1 de septiembre los tribunales o los funcionarios y empleados judiciales, dentro de ciertas limitaciones, vuelven a trabajar ellos personalmente, nosotros no vamos a ir a los juzgados a llevar escritos, porque la Corte determinó que todo expediente iniciado a partir del 18 de marzo del año pasado se considera expediente electrónico. Por lo tanto, no hay un correlato en soporte papel, y si no hay un correlato en soporte papel, no tendría sentido ir al juzgado a ver el expediente porque no lo vamos a encontrar. Entonces tenemos notificaciones electrónicas implementadas desde hace bastante tiempo y presentaciones electrónicas implementadas, digamos,
en 2 etapas. Primero como copia de las presentaciones en papel y luego a raíz de la pandemia y a partir del dictado de la acordada 4 del 2020, son presentaciones electrónicas. Lo que vamos a ver hoy principalmente tiene que ver con la cuestión práctica, con la actividad del abogado, tanto en relación a las notificaciones como a las presentaciones. Propuse trabajar con estos 2 temas en la actividad del día de hoy, porque si bien, como dije al principio, son temas que vienen dando vuelta hace mucho tiempo, también entiendo que es bueno para aquellos colegas que por ahí durante la pandemia no pudieron trabajar, poder reactualizarse. Siempre es bueno para aquellos que sí tuvieron la chance de continuar trabajando, actualizar o repasar algunas cuestiones. Siempre hay algunas dudas y toda la experiencia que hemos tenido los abogados durante estos tiempos nos permiten tal vez tener mejores respuestas a los problemas y a las preguntas que frecuentemente se plantean. Y eso es un poco la idea de la charla de hoy. También vamos a ver algunas cuestiones procesales que giran en torno a estos 2 temas. Y ya, para no perder mucho más tiempo, vamos a comenzar con alguna cuestión procesal relacionada con las notificaciones electrónicas. Tal vez la única cuestión que me parece importante mencionar de entrada. Cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que determinadas resoluciones deben notificarse por cédula, me refiero al artículo 135 del Código Procesal, debemos entender como regla general que esa cédula es una cédula electrónica. Excepcionalmente, y ahora vamos a ver en qué casos, se utiliza la cédula papel. Entonces, toda resolución que deba notificarse por cédula, debemos entender como principio general que se notifica por cédula electrónica. Hay solamente 4 casos de notificación por cédula en papel. Estos 4 casos han sido determinados por la Corte en la acordada 31 del año 2011. Fíjense qué tan atrás en el tiempo nos tenemos que ir para encontrar estos 4 supuestos, que son notificación del traslado de la demanda y de la reconvención. Esas 2 cuestiones se notifican por cédula papel y la Corte lo estableció como un primer supuesto. Un segundo supuesto que refiere a citación de personas extrañas al juicio. Sería el caso, por ejemplo, de un testigo. Al testigo se lo notifica mediante cédula papel. Un tercer supuesto establecido en aquella acordada que refiere a cédulas que deban diligenciarse en el domicilio real. Por ejemplo, la resolución que decreta la rebeldía se notifica por cédula al rebelde y esa va al domicilio real, sería una cédula papel. Y el último supuesto, que deja abierto un poco al criterio del juez, es para aquellos casos en el que el juez, mediante resolución fundada, ordene notificar por cédula papel. Fuera de estos 4 supuestos, cualquier otra resolución que el Código Procesal o alguna otra norma establezca que debe notificarse por cédula, tenemos que saber que es mediante cédula electrónica. ¿Qué necesito entonces para poder recibir notificaciones electrónicas? Bueno, como primera medida,
constituir domicilio electrónico. El domicilio electrónico es el número de quill o quit del letrado de la parte, independientemente de que sea patrocinante o apoderado, ¿sí? Mi número de quit es mi domicilio electrónico y ahí es donde la parte va a constituir. No es un mail, no es un correo electrónico. Es importante tener en cuenta que la misma acordada 31 del 2011 que recién nombré, que establecía los 4 supuestos de excepción a la cédula electrónica, estableció que este domicilio electrónico se debe constituir en la primera presentación y en caso de no hacerlo, rige lo previsto por el artículo 41 del Código Procesal, es decir, que si no constituyo domicilio electrónico, las sucesivas resoluciones que debían notificarse mediante cédula electrónica se van a notificar por Ministerio de la Ley. Es lo mismo que prevé para el caso de la falta de constitución del domicilio físico, por llamarlo de alguna manera. Si la parte no constituye domicilio para recibir cédulas en papel, también se notifica por Ministerio de la Ley. Esto es lo que dispone el artículo 41 del Código. A veces, y no me quiero meter en principio en esta situación, pero sí lo quiero dejar planteado, a veces podría resultar conveniente no constituir domicilio electrónico y, entre comillas, ser sancionado de acuerdo a lo que dispone el artículo 41 con la notificación por Ministerio de la Ley. Después, si tenemos tiempo, voy a explicar el porqué de esta afirmación y si no, se los dejo picando para que traten de analizarlo y descubrir por qué digo lo que digo. No es que les quiera ocultar información, pero bueno, hoy es la primera vez que estoy dando esta charla en particular y como todavía no tengo el timing, no sé si voy a tener tiempo para todo o no, prefiero ocuparme de lo más importante. Otra cuestión importante es la siguiente. El sistema informático del Poder Judicial, entiendo yo, esto no es que esté dicho por quienes desarrollaron el sistema, pero yo entiendo que presenta un inconveniente. Y bueno, algunos se van a reír y me van a decir uno solo, con respecto a lo que estamos hablando ahora, presenta un inconveniente. Y es que si yo quiero enviar una notificación electrónica a la otra parte, tuve que haber constituido domicilio electrónico, si no el sistema no me permite generar la cédula electrónica. Y digo que esto me parece que es un error porque algunos de ustedes recordarán en la época de la cédula papel y el domicilio constituido físico, yo podía, si quería, no constituir domicilio, pero si la otra parte lo había constituido, sin ningún problema le podía mandar una cédula papel. Hoy, con lo electrónico, esto no es posible. Y entiendo, repito, que es un error del sistema informático. Algunas cuestiones más que quiero comentar son como tips que les quiero dar y después vamos a ingresar en la herramienta y vamos a ver rápidamente cómo son los pasos para generar una notificación electrónica. Cuando el juez ordena dar traslado de algo, no importa de qué, y ese traslado debe notificarse mediante cédula electrónica, es importante saber que aquello de lo que se nos ordenó dar traslado debe estar incorporado en el expediente electrónico. Porque en el momento de confeccionar la cédula nosotros no podemos incorporar nada nuevo. Yo no puedo, por ejemplo, incorporar a la cédula electrónica
un documento que no está en el expediente electrónico. Primero debería incorporarlo al expediente electrónico con una presentación escrita, por ejemplo, acompaña documental, y recién después de que el juez ordene agregar la documental al expediente y esté visible en el expediente electrónico, yo la podría incorporar a una cédula electrónica. Esta aclaración que hago es para un caso muy particular, habiendo ya transcurrido más de 1 año y medio, o más o menos 1 año y medio desde que nació el expediente electrónico. Todavía hay expedientes que son híbridos, no son ni papel ni electrónico, son un poco y un poco. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, antes de la pandemia yo presenté un escrito y acompañé una documentación en papel que está en el expediente físico, que nunca se digitalizó porque no lo hice y el juez tampoco me intimó? Luego vino el paréntesis de la pandemia y ahora decido retomar el trámite de ese expediente y tengo que correr un traslado. Bueno, no voy a poder hacerlo mediante cédula electrónica hasta que no esté digitalizado ese documento que había presentado anteriormente. Eso es lo que quise explicar. Por otro lado, y ya esta es la última cuestión antes de meternos en lo práctico, para poder confeccionar una cédula electrónica, como dije, tengo que constituir domicilio electrónico y por lo tanto tengo que ser un letrado vinculado con el expediente en el que se va a generar esa notificación. Yo les voy a compartir pantalla ahora. Si me dan un minuto, estoy abriendo algunas cosas que vamos a necesitar. Ahí está. Ahora sí, ahora les voy a compartir pantalla. Lo que ustedes van a ver, ya deberían estar visualizando, es el sistema informático del Poder Judicial. Yo ingresé con mi usuario y mi contraseña. Acá en la parte superior tengo los iconos que corresponden a las distintas herramientas. Vamos a ir a notificaciones. Para confeccionar una notificación, lo primero que debo hacer es clic en este botón naranja que dice Nuevo. Al hacer clic en el botón Nuevo, el sistema me muestra un mensaje en el que me dice que voy a tener que ingresar el número de expediente, así que voy a poner acá el número de algún expediente en donde estoy presentado. Luego voy a hacer clic en el botón Buscar. En este momento el sistema verifica que haya un expediente de cualquier fuero con ese número en el que mi número de quit esté vinculado. Si yo hubiera puesto otro número de expediente en el que no estoy presentado, acá no aparecería nada. Una vez que aparece el expediente, lo selecciono con un clic y toco el botón Siguiente. Bueno, justo elegí, estuve flojo. Vamos para atrás. Elegí un expediente que es una sucesión y obviamente en la sucesión, en este caso, no hay a quien notificar porque todos los herederos van juntos. Vamos a buscar acá otro, 20.867. Denme un minutito. No me está dejando pasar. A ver, ahí está. Bien, vamos de nuevo entonces. 20.867 del 2020. Ahí está. Bien, ahora sí. Una vez que yo elijo el expediente y hago clic en el botón Siguiente, el sistema me muestra los posibles destinatarios de la cédula electrónica que voy a confeccionar. En este caso hay
diferentes destinatarios. Está la otra parte, hay un asesor de menores, hay un licenciado en trabajo social, una psicóloga, son peritos. Todos estos son posibles destinatarios de la cédula. Lo que yo debo hacer acá es seleccionar el o los destinatarios. Vamos a suponer que quiero notificar acá y acá. Entonces, elijo los destinatarios, hago clic en el botón siguiente y ahora lo que veo son todas las presentaciones y resoluciones que obran en el expediente. Ustedes van a ver que hay algunas líneas de color blanco y otras de color gris. Las blancas son resoluciones del juzgado y las de color gris son presentaciones de las partes. Lo que yo debería buscar acá es, en primer lugar, la resolución que ordena correr traslado de algo, ¿no? Si tengo que notificar un traslado, por ejemplo, vamos a buscar acá. Este no es un expediente mío, en este yo intervengo como mediador, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que esta resolución, a ver acá, es la que ordenó correr un traslado y ese traslado debe notificarse con copias de alguna presentación, entonces también puedo elegir esa presentación que quiero incorporar a la cédula electrónica. En este paso yo puedo ir incorporando todo lo que considero pertinente a esa notificación que voy a practicar. Una vez que lo hice, toco el botón siguiente y tengo un espacio en el que podría escribir algo. Yo sé que muchos colegas acá escriben el típico texto que antes poníamos en la cédula a papel, ese que dice: hago saber a usted que en el expediente caratulado tal y tal se ha dictado la siguiente resolución, y transcriben la resolución. Eso no es necesario. No es necesario porque, como en el paso anterior yo seleccioné la resolución que quiero notificar, la misma se va a incorporar automáticamente a la cédula. Por lo que acá podría dejar esto en blanco. Una vez que terminé de escribir algo, si decidí escribir o si por el contrario decidí dejarlo en blanco, debo hacer clic en el botón previsualizar. El botón previsualizar, a diferencia de lo que ustedes creen, no muestra, repito, no muestra la cédula tal como la va a recibir el destinatario, sino que, fíjense, aparece la cédula en blanco. Ahora les voy a explicar por qué aparece en blanco, pero primero, para terminar, el último paso es hacer clic en el botón notificar. Yo no voy a hacer clic en el botón notificar ahora porque estamos trabajando con un expediente real y no quiero enviar esta notificación. Así que voy a cancelar. Ahí está. Voy a dejar de compartir, así puedo verlos mientras comento. Cuando nosotros hacemos clic en el botón previsualizar, la lógica indica que deberíamos ver cómo quedó confeccionada la cédula que le voy a enviar al destinatario. Pero bueno, por una cuestión del sistema informático siempre funcionó así. Cuando uno toca previsualizar, solo puede ver algunas pocas cosas, esto que yo les mostré recién, pero lo más importante, la resolución y si corresponden las copias de traslado, no aparecen. Lo que uno tiene que hacer es tocar el botón notificar y confiar en que todo va a salir bien. Yo sé que ustedes me van a decir, pero Pablo, nosotros somos abogados, no confiamos, si no lo vemos, si no podemos comprobar. Bueno, van a tener que confiar.
Lo que sí van a poder hacer inmediatamente después de tocar el botón notificar, se abre una pequeña ventana en donde les muestra a qué personas le enviaron la cédula, que son los mismos destinatarios que ustedes seleccionaron en uno de los primeros pasos. Y en ese momento, al lado de cada destinatario, aparece un icono rojo y blanco, como el de los archivos PDF. Si ustedes tocan ahí, van a poder ver la cédula tal cual como la otra parte la va a recibir. O sea que en ese momento, ya después de haber enviado la cédula, pueden verificar si es correcta o no. Llegado el caso, si detectan un error, lo que tendrían que hacer es confeccionar una nueva cédula y volverla a enviar. No se puede anular el envío anterior. Pero bueno, lo que va a pasar es que la otra parte va a recibir dos cédulas, una que está mal e inmediatamente después una que está bien, ¿sí? Esto entiendo que en algún momento debiera mejorarse en el sistema, pero bueno, así funciona y no parece haber chances de que lo vayan a cambiar en el corto plazo. Muy bien, entonces, de esta manera confeccioné la cédula. Como para repasar rápidamente, lo que hicimos fue acceder con nuestro número de quit o quill, la contraseña, fuimos a la opción notificaciones, hicimos clic en el botón nuevo, pusimos el número de expediente, lo buscamos, seleccionamos el expediente, luego indicamos el o los destinatarios de la cédula, después buscamos la resolución a notificar y las copias de traslado, si es que teníamos que incorporarlas, y por último toqué un botón que decía previsualizar, donde me muestra la cédula a medias, y finalmente tocamos el botón notificar para que la misma sea enviada al destinatario. Alguna cuestión procesal importante. Sabemos que el efecto de las notificaciones es que comienzan a correr los plazos a partir del día hábil siguiente de aquel en el que se produce la notificación. Entonces, la pregunta que debiéramos poder responder es: ¿cuándo se produce esta notificación electrónica? La respuesta es: depende. Hay distintos supuestos, porque el sistema funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiere decir que yo puedo confeccionar y enviar una cédula un día hábil, en horario hábil, puedo confeccionarla y enviarla un día hábil, pero en horario ya inhábil, o puedo hacer todo en día y hora inhábil. Por ejemplo, un sábado, un domingo, un feriado. Entonces, si yo envío la cédula un día hábil en horario hábil, el horario hábil es el comprendido entre las 7 y las 20 horas. Me refiero puntualmente a las notificaciones electrónicas, ¿sí? Si yo envié la cédula un día hábil entre las 7 y las 20, la otra parte queda notificada en el mismo momento en que envié la cédula. Por ejemplo, si hubiese enviado ahora una cédula electrónica, la otra parte ya está notificada y el plazo comienza a correr mañana. Si yo mando la cédula un día hábil, por ejemplo hoy lunes, pero después de las 20 horas, qué sé yo, a las 11 de la noche, la otra parte, el destinatario, queda notificado o se va a notificar mañana. Lo mandé en horario inhábil, entonces se notifica el día hábil siguiente. Y el plazo corre a partir del día hábil subsiguiente. En este ejemplo sería desde el miércoles. Y el último caso, si yo mando una notificación electrónica un día inhábil, un sábado, domingo o feriado, supongamos que la mando un sábado, la parte se va a notificar
el lunes, siempre que sea hábil, y el plazo va a comenzar a correr el día martes. Estos son pequeños detalles procesales que debemos tener en cuenta para luego poder contar los plazos de la manera que corresponde. Y lo mismo si nosotros somos los que recibimos la cédula electrónica para saber desde cuándo nos corren los plazos y cuándo nos van a vencer. Recuerden que no importa cuándo el destinatario de la cédula la ve. Lo que importa es cuándo la mandé yo. Yo soy, de alguna manera, quien decide el momento en que el otro se va a notificar. Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, le quiero amargar el fin de semana, se la mando un viernes. Si yo, por ejemplo, quiero tratar de acotar los plazos, no los puedo acotar, pero restarle tiempo a los plazos que la otra parte tiene, podría mandar la cédula, no sé, el lunes a las 19:59. Horario hábil queda notificado el lunes. Probablemente ese lunes a las 8 de la noche nadie entre a ver si tiene una notificación electrónica. Por ahí entra el día siguiente, o algunos no entran todos los días, por ahí entra el miércoles y el plazo ya está corriendo. También ustedes sabrán, porque lo habrán recibido alguna vez, que el sistema emite automáticamente un correo electrónico de cortesía. El correo de cortesía es un mail que me llega diciendo: usted ha recibido una notificación electrónica en el expediente tal y tal. A veces ese mail no llega, ¿sí? Por lo que hay que tener cuidado. La mejor manera de saber si recibí o no una cédula electrónica es la siguiente. Ahora les voy a mostrar. Vuelvo a compartir pantalla. Cuando yo ingreso en la herramienta notificaciones, en esta parte en blanco donde dice número, expediente, autor, destinatario, me van a aparecer las cédulas que recibí durante los últimos 10 días. Como hoy es 30 de agosto, ven que acá dice fecha desde 20 de agosto. Yo la voy a cambiar, vamos a poner, bueno, vamos a poner algunos meses para atrás y voy a tocar el botón buscar. Bueno, ahí tiene un error, vamos a ver si tenemos suerte. Ahí está. Bueno, así es como uno encuentra las cédulas que recibió. Y para poder visualizarlas, basta con hacer clic en este icono que tiene el dibujo de una lupa. De esa manera yo veo el contenido de la resolución. Ahí en la columna origen puede ser que diga tribunal o parte, dependiendo de que la cédula se haya confeccionado por secretaría o la haya realizado y enviado a alguno de los intervinientes. Esto es el sistema de notificaciones, ¿sí? Después, cuando termine de explicar respecto de las presentaciones electrónicas, vamos a destinar los últimos minutos de la actividad para que ustedes a través del chat, si tienen alguna duda, puedan hacer preguntas y si yo tengo la respuesta, se las voy a dar con mucho gusto. Cuando más o menos me falten 5 minutos para terminar la exposición, yo les voy a avisar como para que puedan ir escribiendo las preguntas. La actividad está previsto que termine a las 15:30, por lo que ahora voy a explicar la cuestión de los escritos y creo que no debería tomarme más de 15 minutos, así nos quedan los últimos 10 para las preguntas. Con relación a las presentaciones electrónicas, hay una cuestión sumamente importante, y es que la acordada 4 del 2020, que fue aquella por medio de la cual la Corte
dispuso que las presentaciones sean exclusivamente electrónicas, ya no más presentaciones en papel, también estableció en el punto 11 de dicha acordada que los abogados van a firmar esas presentaciones electrónicas con firma electrónica. Hoy por hoy, todos los abogados, a través del sistema del Poder Judicial de la Nación, tenemos firma electrónica. Firma electrónica no es lo mismo que firma digital. No voy a meterme en ese tema hoy porque es bastante extenso y complejo, pero para que podamos hablar con propiedad, lo que tenemos es firma electrónica. La firma electrónica no requiere ninguna actividad por parte nuestra cuando enviamos el escrito. Antes, cuando hacíamos una presentación en papel, nos teníamos que acordar, luego de imprimirla y antes de llevarla al tribunal, de firmarla. Bueno, ahora no hay una actividad similar a esa. Con el simple hecho de enviar el escrito a través del sistema del Poder Judicial, la firma electrónica se incorpora sola como por arte de magia. Pero quiero aclarar esto porque he visto que muchos colegas confeccionan el escrito, por ejemplo en Word, y en lugar de guardarlo en formato PDF, que es lo que corresponde para poder enviarlo al juzgado, primero lo imprimen, lo firman, lo escanean y después lo mandan. Esto no es necesario, ¿sí? Porque las presentaciones digitales tienen firma electrónica del abogado. Hay una cuestión particular vinculada con la firma de la parte, para el caso en que el abogado actúe como patrocinante. Si yo actúo como apoderado, como dije, el escrito va a tener mi firma electrónica y nada más. Pero si soy patrocinante, el escrito debería tener, además de la firma del abogado, la firma del patrocinado, la firma de la parte. En este caso, la Corte había dispuesto el año pasado que la presentación electrónica efectuada por el letrado patrocinante debe estar previamente firmada por el patrocinado. ¿Qué significa esto? Si mi cliente es Juan Pérez y yo soy su letrado patrocinante, una vez que confecciono el escrito, se lo tengo que hacer firmar a mi cliente. Una posibilidad sería citarlo en mi estudio, imprimir el escrito, pedirle que lo firme, luego eso lo puedo escanear y lo envío con mi firma electrónica. El abogado debe conservar ese escrito en papel con la firma hológrafa del cliente, porque el juez puede pedirlo en cualquier momento. Así lo tiene establecido la Corte a través de la acordada, no recuerdo el número, por eso no se los digo, pero a través de alguna de las acordadas del año pasado. La verdad es que en un primer momento esto era muy poco práctico. Estábamos en aislamiento, ¿cómo hacíamos para traer al cliente a nuestro estudio para que firme el escrito? Si además ni siquiera nosotros íbamos a nuestro estudio, ¿sí? No sé ustedes, yo hoy por hoy sigo sin ir a mi estudio, no por una cuestión de que no salgo a la calle, sino que ya no tengo ganas de ir al centro. La última vez que fui al centro fue en septiembre del año pasado. Pero bueno, eso al margen. En la práctica lo que estuvo sucediendo es lo siguiente. Los abogados le mandábamos a nuestros clientes el escrito por mail o por WhatsApp, el cliente lo imprimía, lo firmaba, nos lo devolvía por mail o por WhatsApp y eso mandábamos al juzgado. No me parece mal, pero quiero hacer una aclaración importante. La Corte dijo, en aquellas acordadas del 2020,
el abogado debía conservar el escrito firmado hológrafamente por el cliente. Se supone que ese, vamos a decirle, original en papel, lo tengo yo. Si el juez me lo pide, yo soy el responsable por la presentación del mismo. Pero si trabajo de esta manera, mandándoselo por mail o por WhatsApp, quien lo conserva es el cliente. Y si lo pierde, la responsabilidad es mía. A ver, no conozco ningún caso en donde algún juez haya intimado a presentar el original en papel y se haya generado alguna situación, pero es importante destacarlo. Muy bien. ¿Cómo hago entonces para presentar escritos electrónicos? Lo primero es conseguir u obtener mi firma electrónica. La primera vez que uno manda un escrito, digo, por si hay colegas que se han matriculado hace poquito y todavía no tuvieron la oportunidad de enviar ningún escrito, la primera vez que tengan que mandar un escrito, el sistema les va a advertir que ustedes no tienen la firma electrónica y les va a hacer seguir una serie de pasos para obtenerla. Esa es una. Hay otra posibilidad. Yo puedo, antes de que el sistema me advierta, ya gestionar mi firma electrónica. Para gestionar la firma electrónica, yo les recomiendo a aquellos que no lo han hecho que busquen en la página del colegio. En la página del colegio hay una sección de guías prácticas. Esas guías prácticas contienen explicaciones relacionadas con un montón de cuestiones, no solo del sistema del Poder Judicial, sino con algunas otras herramientas informáticas. Hay una guía en particular que se llama Actuación del abogado durante la feria extraordinaria. Y si buscan en esa guía, tienen explicado paso a paso cómo gestionar la firma electrónica. Esto se hace una sola vez. Nunca más se tiene que volver a hacer. Vale decir que si ustedes, desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, si enviaron por lo menos un escrito, ya tienen firma electrónica, no tienen que hacer nada, simplemente olvídense del tema. ¿Cómo se manda un escrito? Bueno, primero, lógicamente, lo tengo que confeccionar como habitualmente confecciono mis escritos, ya sea con Word, con LexDoctor o con alguna otra herramienta, y eso lo tengo que convertir a formato PDF. El sistema del Poder Judicial admite únicamente archivos PDF. Una vez que tengo el archivo PDF con el escrito, estoy en condiciones de enviarlo al juzgado. Hago una aclaración. Si junto con ese escrito además debo acompañar alguna documentación, la documentación la tengo que escanear, si tengo un escáner, o sacarle fotos con el celular, son distintas alternativas, para también enviarla en formato PDF. Vamos a ver cómo serían los pasos para hacer esto. Voy a compartir pantalla, vamos a sacar esto de las notificaciones. Si yo hago clic acá en donde dice escritos, voy a poder ingresar a la herramienta, en un minuto, a la herramienta que permite enviar los escritos al expediente. Esta es la pantalla principal de la herramienta. Hay un botón que dice nuevo escrito y al hacer clic ahí tengo que indicar algunos datos. En primer lugar, el número de expediente. Vamos a buscar un numerito que tengo por acá anotado. Ahí está. Ahora sí puedo usar el de la sucesión que quise usar hoy al principio. Debo elegir también. Bueno, ahí falló el sistema. Esperen que vamos de nuevo. A veces pasa que ustedes están usando el sistema y se produce algún tipo de error. Hay que volver a ingresar los datos. Ahí está. El fuero civil, el número y el año de expediente y toco el botón buscar. En este caso,
hay una diferencia respecto de lo que ocurría con las notificaciones electrónicas. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que para poder trabajar con las notificaciones electrónicas yo tenía que estar presentado en el expediente? En el caso de los escritos, no. Si yo acá, en lugar de poner un expediente en el que estoy presentado, pusiera cualquier número de expediente, no sé, 12.009 del 2021, me va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué aparece? Porque a través de la aplicación de escritos, yo puedo, si soy un nuevo letrado, presentarme en el expediente. Yo puedo, si soy letrado de la parte demandada, contestar la demanda. Entonces, no es necesario estar presentado en el expediente para poder enviar un escrito. Coloco los datos del expediente, hago clic en el botón buscar, luego hago clic en la carátula y avanzo al siguiente paso. Acá lo que tengo que seleccionar es el destinatario de la presentación. En este caso dice Juzgado Civil 12. Si el expediente también tuviera radicación en Cámara, aparecería la sala de la Cámara en donde está radicado el expediente, para que yo elija si ese escrito va al juez o al juzgado de primera instancia o a la sala de la Cámara. Luego, en este paso, voy a elegir primero el tipo de escrito. Ahí aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, escrito de demanda y documental de inicio, si estuviera presentando la demanda. Lo mismo para la contestación de demanda. Y en general, la opción que elegimos es escrito. ¿Qué tengo que hacer? Un clic en el botón nuevo y buscar en mi computadora el escrito que quiero incorporar. Yo tengo algún PDF de ejemplo, vamos a buscarlo por acá. Ahí está. Y acá en donde dice descripción tengo que poner una descripción de lo que estoy enviando. Yo lo que recomiendo es poner lo mismo que pusieron como título del escrito. Por ejemplo, no sé, presenta nuevo patrocinio. El archivo se incorpora y si necesito incorporar algún otro PDF, repito los pasos. Esto podría ser si, por ejemplo, junto con el escrito, como dije hoy, tengo que acompañar alguna documentación. Si no, hago clic en el botón enviar. Yo en este momento no lo voy a hacer para no enviar cualquier cosa. Y al hacer clic en el botón enviar, va a aparecer un mensaje que les informa que el escrito se envió correctamente. Yo ahora estoy cancelando. Repito rápidamente para aquellos que estaban tomando nota, como para que chequen los pasos, y ya con esto voy a ir terminando para dar lugar a las preguntas que puedan estar en el chat y responder. Entonces, para enviar un escrito, iba a la herramienta escritos, toqué el botón nuevo escrito, coloqué el número y año del expediente y el fuero. Una vez que aparece el expediente, lo selecciono y avanzo al siguiente paso. Ahí me mostraba el posible destino del escrito, que puede ser el juzgado de primera instancia o una sala de la Cámara. Y en el siguiente paso puedo incorporar los archivos PDF. Fíjense que en ningún momento me pidió firma electrónica ni nada. Como les dije, la firma electrónica es un procedimiento técnico que se incorpora de manera transparente para nosotros. Nosotros no lo vemos, no tenemos que hacer nada. ¿Alguna aclaración con respecto a esto? Y ya voy a ir a ver las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Como el sistema funciona a las 24 horas del día, y yo podría mandar escritos ahora mismo, hoy a la noche, a la madrugada, en cualquier momento, inclusive días inhábiles, en la acordada 31 del 2020, que fue la que puso fin a la feria extraordinaria del año pasado,
la Corte determinó que las presentaciones que se realicen fuera del horario judicial, es decir, después de las 13:30, se consideran hechas el día hábil siguiente a primera hora. O sea que si yo mando un escrito hoy a las 3 de la tarde, a las 3:20 de la tarde, ese escrito se tiene como presentado mañana a las 7:30. Eso es un detallecito a tener en cuenta. Bueno, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. Estoy mirando desde arriba hacia abajo. ¿Qué constancia nos queda al enviar el escrito? Bien, vuelvo a compartir pantalla. Cuando yo mando un escrito, inmediatamente después de mandarlo, puedo, acá en donde dice estado, cambiar esta opción. En lugar de pendiente, elegir la que dice enviado y hacer clic en el botón buscar. En este caso, no me van a aparecer, bueno, hoy a la mañana mandé un escrito, justo ahí aparece. Bien, iba a decir que no me iban a aparecer escritos de hoy porque no me acordé que había mandado. Bueno, ahí me aparece lo que envié en los últimos 10 días, ¿sí? Una vez que tengo esto, puedo tocar el botón que dice certificado de visualización. El certificado de visualización es como un resumen de lo que estoy viendo en la pantalla. Y eso se puede imprimir a modo de certificado. Bien, vuelvo para el chat. ¿Es posible adjuntar documental para la queja desde el expediente como hace para las cédulas? Todo lo que yo quiera acompañar junto con el escrito lo puedo hacer como les mostré hace unos minutos, tocando el botón nuevo y buscando los archivos PDF en mi computadora. Tengan en cuenta, para que no haya una confusión, en la cédula no puedo. En la cédula solo puedo adjuntar lo que ya estaba en el expediente. ¿Podría repetir cuándo quedamos notificados en los 3 supuestos? Sí. Si la cédula se envió un día hábil entre las 7 y las 20, quedé notificado en el momento en que se envió la cédula. Cuando ustedes reciben la cédula, les dice cuál es el horario y el día en que se envió. Si la cédula fue enviada un día hábil después de las 20 horas, la notificación se produce el siguiente día hábil. Y si la cédula fue enviada un día inhábil, un sábado, un domingo, un feriado, lo mismo, la notificación se produce el día hábil siguiente. Y en cualquiera de los 3 casos, el plazo comienza a correr a partir del día hábil siguiente de aquel en el que quedé notificado de acuerdo a estos 3 supuestos. En un amparo contra el banco, el juez ordenó notificar la presente mediante oficio, con habilitación del día y hora inhábil, el que deberá ser suscrito en los términos del artículo 400. ¿Cómo hago en este caso para notificar? Bueno, en ese caso, la notificación que vos tenés que hacer, como es mediante oficio, es a través del sistema DEOX, que es otra de las herramientas del sistema del Poder Judicial. Hasta el lunes pasado yo he venido dando un montón de charlas sobre DEOX. Si no tuviste la oportunidad de estar, en el canal de YouTube del colegio están grabadas las charlas, lo podés encontrar ahí. ¿Qué sucede si por un error involuntario envío un escrito que debía ser presentado en otro expediente? Bueno, lo mismo que pasaría o hubiera pasado antes si dejabas un escrito en papel en un juzgado o en un expediente equivocado. El juez va a decir que esto no es para ese expediente y lo va a desglosar. En este caso probablemente ni siquiera te lo despachen, va a quedar ahí perdido porque nosotros, una vez que enviamos un escrito electrónico, no lo podemos borrar. ¿Existe el plazo por nota martes y viernes? Sí, las notificaciones por nota rigen
para todas aquellas resoluciones que no se notifican por cédula. Eso no cambia en lo más mínimo. Hoy en una resolución o un escrito que presenté, despachan como previo que notifique por cédula a mi cliente a mi domicilio electrónico un auto del año pasado. ¿Tengo que enviarme a mí mismo una cédula? ¿Qué sugerís? No, a ver, no sé qué será, por ahí es algo que tiene que ver con un horario, se me ocurre, no sé. Me parece medio ridículo que te manden a notificar electrónicamente a tu cliente y que primero que vos mismo no vas a poder mandarte la cédula. Lo que yo haría es presentar un escrito firmado por tu cliente, me notifico personalmente, ¿sí? Que se notifique de esa resolución. ¿Cómo se hace para notificar a domicilio real? Bueno, con cédula papel es uno de los 4 supuestos de excepción que mencioné al principio. ¿Existe algún plazo de recepción de escritos en los juzgados? Si te referís al horario, yo puedo mandarlo ahora, pero se considera presentado mañana a las 7:30. Bien, hasta ahí respondí todas las preguntas que había. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si les quedó alguna duda. Si no, bueno, como siempre digo, espero haber sido claro y que estas pequeñas charlas puedan ayudar para continuar. La cédula papel se lleva al juzgado. La cédula papel se lleva al juzgado. Consulta en el juzgado si tenés que pedir un turno previo. Seguramente sí. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, los dejo y nos veremos en otra oportunidad. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, que tengan buena semana. Chau, chau.